Y hoy vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. La liturgia de este día nos invita a contemplar una actitud que nos va a llevar a entender un poco el contexto en la que se lleva a cabo este diálogo entre Jesús y los fariseos. El precepto del día sábado es una característica que da identidad al pueblo de Israel. Con esto y otras leyes, Dios ha preservado a su pueblo de la extinción. Por eso, esta actitud de los discípulos de Jesús de arrancar espigas en el día sábado pareciera que contraviene la voluntad de Dios, que contraviene una ley establecida por Dios. Pero, sin embargo, ante esta situación, Jesús nos enseña y nos explica que ni Él ni sus discípulos van contra la voluntad de Dios, porque la ley de preservar el día sábado tiene como finalidad el ser humano y no lo contrario. Entonces nos damos cuenta que las leyes de Dios están no para esclavizar ni para aniquilar a la creación, no está para aniquilar a las criaturas, sino más bien está para buscar el bienestar de los demás. Las leyes de Dios han sido dadas no para aplastar al hombre. Las leyes que Dios ha dado a su pueblo, las leyes que han preservado al pueblo de Dios durante todos estos años para mantenerse fieles, para mantenerse en un orden, no ha sido para aplastar, para aniquilar, no ha sido para eliminar al ser humano. Más bien las leyes de Dios han sido pensadas, han sido soñadas, han sido dadas para el bienestar del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda vivir en armonía, para que el pueblo de Dios pueda vivir en el camino hacia su dueño, hacia su Señor, que es nuestro Dios todopoderoso, el que le sacó de la esclavitud de Egipto. El precepto del día sábado fue dado por Dios justamente como un tiempo de descanso, como un tiempo en la que el pueblo de Dios pueda disfrutar y contemplar lo que Dios había hecho en ellos, lo que Dios había obrado para obtener la libertad de ese pueblo de Dios. El pueblo de Israel guardaba el día sábado donde se debería contemplar la libertad, la liberación del pueblo, donde se tendría que contemplar a Dios, donde tendríamos que vivir en la libertad del amor. Jesús actúa a lo largo de estos días. Vamos a ir leyendo en los evangelios que Jesús actúa en la libertad, Jesús actúa en el amor, y en el amor siempre está la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos sido liberados por Jesucristo, liberados por el amor de Dios de una esclavitud. Por eso nosotros no podemos ver las leyes de Dios como un peso que está sobre nuestras espaldas, como un peso que nos aniquila o como algo que nos ata y nos esclaviza. Al contrario, las leyes de Dios están en nuestras vidas para que podamos nosotros contemplar el amor de Dios en la libertad que Dios nos da como hijos de Dios. Imagínense ustedes que lejos de algo que Dios nos da para que sea un descanso, para que sea en nuestra vida un hecho para amar, para contemplar, se vuelva una esclavitud o se vuelva algo realmente pesado, que ya no es algo ligero, como Jesús decía: mi carga es liviana, mi carga es ligera. Fíjense ustedes, no sé si les ha pasado en algún momento, hay personas que tienen un horario establecido para levantarse o para hacer sus actividades, y uno dice, cuando a veces tenemos que ir a trabajar y levantarnos a tal hora, digo, cuando es día de descanso, cuando no tengo que trabajar, me dormiré un poquito más. Y cuando llega ese día de descanso, supuestamente, donde podemos tener la libertad de acostarnos un poquito más o levantarnos más tarde, el cuerpo como que automáticamente se despierta al horario que siempre normalmente suele despertarse. Entonces uno dice, justo ahora que es el día de descanso, donde tengo que más tiempo como para relajarme, mi cuerpo como que se despierta a un horario mucho más temprano. Y uno como que, algunas veces me ha pasado que yo intento obligarme a estar acostado, obligarme a cerrar el ojo, obligarme a seguir aún acostado por tener la disponibilidad, pero lejos de ser un descanso se vuelve como algo pesado, porque ya no estás, digamos, cómodamente descansando, sino como que obligado o forzado a continuar el sueño cuando ya no hay sueño. Pues pasa igual
cuando Dios nos da una ley para nuestro bienestar, cuando Dios nos da un día de descanso, cuando Dios nos da una norma para establecer armonía entre nosotros y nosotros lo vemos como una carga pesada, como algo que tiene que ser, como una norma que se tiene que cumplir alejados de la libertad, ya no se vuelve ni en un descanso, ya no se vuelve en algo que realmente uno degusta y contempla el amor de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros hacemos de las leyes de Dios leyes pesadas en nuestra vida y luego nos volvemos nosotros como los fariseos, que a lo mejor solamente nos fijamos y levantamos el dedo para criticar las caídas de los hermanos, para criticar las caídas de los demás, olvidando la misión de caridad que tiene la iglesia, la misión de acoger al pecador, la misión de ser hospital en un campo de batalla. La iglesia no es un museo de estampitas bonitas, sino es un hospital de gente herida, de gente pecadora. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de ello y tenemos que vivir las normas de nuestra iglesia, las normas que Dios da, las leyes que Dios da desde la libertad y desde el amor. Desde la libertad y el amor. Tienen que ir sumados por ello, porque si nosotros no vivimos las leyes de Dios desde la libertad y el amor, nos vamos a terminar esclavizando y nos vamos a terminar amargando y no seremos cristianos realmente que reflejemos el amor, que reflejemos la alegría que Dios tiene por su pueblo y para su pueblo. Queridos hermanos, no veamos esto como algo meramente de cumplimiento, porque cuando nosotros vemos las normas de Dios o las cosas que Dios deja para su iglesia como un mero cumplimiento, como una mera obligación, como una mera carga que tengo que cumplir, dejamos de disfrutar lo que Dios nos regala. Cuando empezamos a decir, bueno, como soy católico, tengo que ir a misa el domingo, tengo que ir porque es una mera obligación, entonces dejamos de deleitarnos, dejamos de disfrutar y probablemente estén los templos llenos, pero muchas veces nosotros no estamos viviendo como corresponde la alegría de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos congregados como pueblos de Dios, como hijos de Dios en torno a la mesa del Señor. Por eso perdemos muchas veces ese verdadero sentido sobrenatural de aquello natural de lo que nosotros vivimos. Hemos perdido el sentido sobrenatural de lo natural que hacemos en la oración. Por eso es que como cuando vamos a orar ya no hay ese gusto o ese deseo de hablar con el Señor, porque la oración es una conversación donde yo le hablo, donde yo lo escucho. La Santa Misa es un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado en el altar, donde se hace presente a través de su cuerpo y de su sangre. Cuando uno empieza a ver las leyes de Dios como una mera obligación, como algo que se antepone a mi libertad, dejo de disfrutar realmente y vivir como hijos de Dios, como los fariseos decían. Normalmente en el pueblo de Israel, en ese tiempo, en ese contexto, todas las cosechas, o los terrenos donde se sembraba el trigo, todas aquellos parte del trigo que estaba al borde de los caminos, siempre no se solía cosechar, se solía dejar para que la gente que caminaba por esos lugares, que pasaba por allí, si tuviera hambre, podría coger el trigo o el alimento que estaba al borde de los caminos. Todas las personas cosechaban menos esa parte para que esa parte sirva de sustento de las personas que caminaban por allí, tenían hambre y podían comer. Lo podían hacer, pero menos el sábado. Y cuando estos discípulos hacen algo que aparentemente va contra lo que Dios había mandado, Jesús nos dice que las leyes de Dios están para el bienestar del ser humano. La ley de Dios no puede aniquilar, no puede aplastar al ser humano, al Hijo de Dios. La libertad que Jesús pone en sus leyes es una libertad que nos lleva a vivirlo desde el amor, nos lleva a vivirlo y contemplarlo desde los ojos de Dios, desde los ojos de la libertad, de esa libertad que debemos vivir nosotros, porque si no hay libertad para rezar, si no hay libertad para vivir de los servicios que nos brinda nuestra iglesia, por más riquezas maravillosas que nos ofrece Dios dentro de nuestra iglesia, no vamos a poder disfrutarlas como tiene que ser, porque siempre estaremos viendo como una mera obligación y cuando a veces uno ve así las circunstancias, nos volvemos también muchas veces como los fariseos, que queremos y cuando vemos que otros a lo mejor no cumplen rigurosamente de la manera que yo cumplo las normas o las leyes, señalo, critico o probablemente pueda sentir ese
tipo de envidia espiritual dentro de nosotros cuando vemos que alguien se mueve en la libertad del amor de Dios. Con ello no digo que no seamos cuidadosos en el cuidado de las cosas que hacemos dentro de nuestros movimientos, dentro de nuestros grupos y de las actividades que podamos tener en nuestra comunidad. Sin embargo, yo creo que ante todo ello, las leyes de Dios tienen que ser tomadas desde el amor, desde la libertad de Dios, desde el amor y la libertad que Dios pone en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dios ha dejado los mandamientos para cumplirlas, pero para cumplirlas desde el amor, para cumplirlas desde la libertad de hijos de Dios, para no verlo como algo que se pone encima, porque yo creo que muchas veces eso es lo que falla en nuestra evangelización. Me ha tocado a mí, por ejemplo, muchas veces invitar a algunos hermanos o algunas personas a venir con nosotros a nuestras comunidades o asistir con nosotros a alguna misa, y siempre escuché decirle, no, es que a tenerle miedo porque pensamos que acceder a las cosas de Dios, darle acceso a Dios a nuestra vida es ponernos una carga pesada. Muchas jóvenes me dicen, no, es que yo soy joven, quiero vivir mi juventud, no, es que quiero vivir mi libertad. Y nos olvidamos que Jesucristo nos está ofreciendo la mejor libertad, y vivir nuestra vida y lo que nos toque vivir al lado del Señor es la mejor decisión. Me he encontrado con mucha gente que tiene ese concepto de creer que aceptar a Jesús en el corazón, de abrirle las puertas de Jesús, a Jesús en nuestro corazón, es ponernos, aplastarnos con una carga pesada y una serie de limitaciones, una serie de prohibiciones, y es que no es así. Las leyes de Dios no son una lista larga de prohibiciones, sino es una lista larga de medidas que nos va a llevar a vivir en armonía, en paz, que nos va a llevar a vivir en libertad, pero en el amor de Dios. Una ciudad sin reglas, sin normas, es un desorden, y Dios no quiere que su pueblo viva en desorden. Dios no quiere que sus hijos vivan por vivir. Dios nos da sus normas, sus leyes, para que lo vivamos en orden, en armonía, para nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Para poner orden en nuestra vida, para tener un orden y armonía en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos, en la relación con los demás. Imagínate si hay una ciudad sin semáforos, sin reglas de tránsito, podría ser un caos, podría ser un desorden. Imagínate un lugar donde no haya normas de autoridades, donde tengamos que respetar ciertas normas, pues sería un desorden y no hubiera armonía. Pues en el pueblo de Dios, y Dios, para preservar a su pueblo en el orden, para preservar a su pueblo en la armonía, para preservar a su pueblo cerca de Él y vivir en paz y en bienestar, nos deja sus normas, nos deja sus leyes, pero no para esclavizarnos, sino para aplastarnos, sino para que la vivamos con amor, para que lo contemplemos desde los ojos de Dios con libertad, y que vivamos realmente eso con amor. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿La estás haciendo por cumplimiento? ¿La estás viviendo como una carga pesada? ¿Realmente la vida cristiana que llevas la estás haciendo desde el amor? ¿La haces porque te mueve el amor? ¿O lo estás haciendo porque hay que cumplirlo? Solamente hay que cumplirlo. Como dice, no, aquí no hay que comer el sábado, y por último se cumple por cumplir. Yo creo que es importante que examinemos nuestro corazón y nos preguntemos, hagamos la siguiente pregunta, para saber si realmente estamos actuando con libertad. Si lo que estás haciendo, lo que haces, lo haces por amor, o no lo estás haciendo por amor. Si lo que estás haciendo realmente te lleva a una realización como hijo de Dios, o no. Respóndete esa pregunta a ti mismo en tu corazón, y te darás cuenta si realmente estamos actuando con libertad, o simplemente hemos visto las normas que Dios ha dejado en su pueblo como algo pesado, o simplemente por un mero cumplimiento. No se trata solamente de cumplir normas, no se trata solamente de cumplir algunas cosas, de cumplir las oraciones, de hacer esto, de hacer lo otro. No se trata de hacer cosas, se trata de vivir esas cosas que hacemos con amor, sabiendo que lo estamos haciendo en una relación personal con el Señor, una relación de amor con Dios, porque cuando uno vive en una relación de amor, las normas no son pesadas. Cuando uno lo hace por amor,
uno se puede privar de muchas cosas que pueden ser dañinos por nosotros porque lo hacemos por amor, porque amamos. Y cuando uno ama, cuando uno hace desde el amor, no ve pesada las normas, sino al contrario, la empezamos a sobrellevar porque sabemos que es para mi bien, es para el bien de los demás y es para mantener firme mi relación con el Señor, para mantener firme mi convicción como cristiano. Entonces, queridos hermanos, veamos cómo estamos viviendo nuestra fe. Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, las actividades religiosas que nosotros hacemos, que nosotros vivimos, cómo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué me mueve a rezar el Santo Rosario? ¿Qué me mueve a ir a la Santa Eucaristía? ¿Qué me mueve a vivir los sacramentos? ¿Realmente me mueve el amor o me está moviendo un mero cumplimiento? ¿Qué es lo que realmente me mueve al acercarme a Dios? ¿Qué es lo que realmente me mueve a leer las palabras de Dios? ¿Qué es lo que realmente está moviendo en mi corazón a hacer oración? Preguntemos esto no con la intención de señalarnos y chancarnos a nosotros mismos, sino con la intención de mejorar, con la intención de que nuestra relación con el Señor sea buena, movida por el amor y movido por la libertad como hijos de Dios, y a la vez eso se verá reflejado en mi relación con mis hermanos, con los demás. Ánimos, mis queridos hermanos, ánimos. Recuerden que Jesús es el Señor. Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de mi vida. Él es el dueño del cielo, de la tierra, el dueño del sábado, el dueño de todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida tienen que ser vividas junto a Jesús, que es el Señor y dueño de nuestra existencia, dueño de tu corazón y dueño de mi corazón. Por eso, todos los días de nuestra vida tienen que ser vividas con amor, por amor, con Jesús y para Jesús. Así que vivamos, tengamos este momento de reflexión para que esta palabra de Dios cuestione en lo más profundo de nuestro corazón cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana.